No me digas. Café con sabor amargo. No, pero además... El de que sí, llegues y te digan, poder "Señor, ¿por qué te político, pasa por acá, sí, que te traten No, como-". pero además, Kinder, no es posible que el campo, ves a los dichosos... El campo está hecho ¿Qué? nada, no hay impulso por ningún lado. En la producción está lo que buenamente pueda cada persona producir, eso es lo que produce el campo. Pero que hay apoyos como en Estados Unidos, por ejemplo. El mayor programa es el... Aquí lo está diciendo don Hinder Peraza Cumán, Oye, señores. 20,000 veces. Gracias por un programa más de Café con sabor amargo como todos los jueves. Don Hinder, gracias. Y tenemos invitados, don Hinder. Gerardo Durán Doctor, Carrasco, gracias. habitante distinguido de la Villa Dumán. De mi pueblo, de mi puerto seco, Del por favor. Puerto Seco. De mi puerto seco. Con Del un puerto alcalde seco. que ha levantado. Ha levantado mucha opinión el alcalde, siempre una posición de reflexión por su gobernador, pero ya anda. Don Salvador Arteaga, gracias por estar acá. Doctor, como siempre, ahora agradecido, sí, en tu agradecido espacio. a tu convocatoria, como siempre, estamos aquí, gracias a tu auditorio también. Don Gaspar Loría, Con gracias, un gracias. invitado también. En la mesa doctor. de los jueves. Gaspar Vilés, si tienes que subrayar, tenemos que subrayar que Sí, los dos sí, sí. son expertos en el ramo vegetal, en el ramo Bueno, agrario. no. El ramo agrario. Son viejos Lobos. de esas estepas. Pero además, Montes bajos. por eso me da mucho gusto, porque quedamos que cada jueves íbamos a hacer un programa, transmitir qué está pasando, Hinder, en el campo yucateco. Se dicen muchas cosas, pero sin embargo no se mueve. La cuarta deformación todavía como llega que al no campo. llega, no solo al campo yucateco, sino a nivel nacional, pero además lo peor de todo es que sus propios funcionarios quieren hacer experimentos en el campo yucateco, que es lo peor. Don Salvador Arteaga. Sí, definitivamente. Bueno, para empezar, el año que viene va el campo yucateco y el campo nacional a enfrentar una nueva crisis económica. Sí. Es decir, sí hay presupuesto, porque hay presupuesto, pero se está enfocando no a la producción. Y esto va a meter en una dinámica de un desgaste peor a todos los productores agropecuarios, sea del régimen de propiedad que sea, ejidatarios, pequeños propietarios o grandes propietarios. Claro, los que menos van a sufrir son los grandes. Y para muestra un botón de que hay presupuesto, ¿no? Hace 3 días el procurador agrario Luis Hernández Palacios le da la bienvenida a 1,074 jóvenes becarios campesinos. ¿Cómo? Sí, así es. Ustedes... ¿Y qué van a hacer? Bueno, no lo sé, pero él dice, Van a ustedes son chapear, van el a relevo generacional que tiene como finalidad atender y apoyar a los campesinos de México, dijo. O sea, Eso me parece una medida del tipo de gobierno socialista, cuando entran y quieren socializar y generan entes, alteran la paz pública como las normales, por ejemplo. Lo que pasa es que Adoctrinamiento. esta medida es congruente con lo que se ha venido haciendo en la Cuarta Transformación. Se han creado becarios Por todos lados. por todos lados, ¿no? Que si ustedes son un poco suspicaces y analizan lo que pasó en Venezuela, vas a decir, tiene similitud a la creación de las grandes masas que apoyan ahorita al presidente actual y que apoyaban a Chávez, ¿no? En su El momento. movimiento alemán de las Sí, hordas juveniles. todas esas Ese grandes adoctrinamiento. clientelas que se están generando con estas becas, en su momento tal vez son los que van a pedir la reelección. Ya sabes Ya, quién. En su momento, no sabemos si de AMLO, a lo mejor no AMLO, a lo mejor el que sigue, no lo sabemos, ¿no? Entonces sí llama mucho la atención de que todo el mundo está diciendo se cae, ya no va a haber presupuesto para producir en el campo, pero sí hay presupuesto para generar becarios campesinos. Bueno, ok, yo creo que no es el camino del país, pero, o sea, el camino para sacar al país del bache en el que está. Pero bueno, podemos diferir en opiniones, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden platicar al respecto. Evidentemente, todo esto llega en un marco donde la certeza jurídica en el ejido, como propiedad ejidal, está Bajo juego. siempre sometida a un tiroteo constante, ¿no? De hecho, incluso lo decía aquí el licenciado Gaspar, ¿cómo es posible que
dada toda la situación que hay en un ejido, Gaspar decías, por ejemplo de Chile, que tuvo esa bronca, o sea, no pasa nada, dices, oye, ves la falta de preparación de la gente que cree que todo está bien, que no hay un marco, o sea, tienes el marco jurídico, pero no se respeta, Gaspar. Ese es el problema, o no lo quiere hacer respetar. No, yo tengo otra opinión y a lo mejor otra visión, pues a lo mejor porque proviene de Procuraduría Agraria. Eso de los becarios campesinos no es nada nuevo. Después del 93 y cambia la ley federal de reforma agraria, la ley agraria, sí, la Procuraduría Agraria contrata becarios campesinos. Entonces, están regresando al inicio. Yo no Están regresando a cuando empezó, pero no se hacía. ¿Por qué sí era bueno? Porque los becarios campesinos, bueno, eran becarios campesinos y becarios jurídicos. Los becarios campesinos apoyaban a los visitadores agrarios, ¿sí? Y de repente venían de algún ejido, con el conocimiento que tenían, ya podían en su ejido asesorar. Y eso viene desde que se crea la Procuraduría Agraria. El becario jurídico apoyaba a los abogados agrarios en la integración de sus expedientes, o sea, apoyarlos. Vaya. Pero el becario campesino, beca. ¿qué conocimiento debe tener? O sea, lo mínimo tiene ¿quiénes que ser serán los becarios? Tiene que ser un muchacho de, no sé, de preparatoria o algo. Claro, así. eso voy, ¿no? Salido del Muchas campo, ¿no? veces salido del campo, de algún ejido. Muchas veces eran, pues bueno, acaban de terminar la carrera de abogado, ¿sí? Y no tienen trabajo. Y no tienen trabajo y tenían una beca ya. Pueden ser y apoyaban. Pueden ser ninis, Bueno, que tengan el perfil, vamos a decir, si tú quieres, Ahora, pero ninis. abogados, ¿por qué atrae ahora precisamente que está hablando sobre la cuarta transformación de las elecciones del 21 y del 24? ¿Por qué ahora el ejido atrae la mirada de las autoridades federales? ¿Qué hay atrás de ese interés? No siempre la ha traído, ¿no? No, porque ahorita viene. mandan personal, están viendo, está el Congreso del Estado que nunca había dicho esto. Bueno, a ver. ¿Por qué? Porque hay mucho interés. Siempre No ha hay habido nada atrás. interés, Hay siempre. conflicto. En este momento se concentra más la atención porque hay conflicto, ¿sí? Sobre todo aquí en Yucatán. Pero siempre ha habido conflicto. Sí. No de la magnitud del que se No está es así, desatando, piensa ¿no? mal y acertarás, es decir, la preparación de votos, el atraer votos mediante dádivas, mediante mesadas a diferentes sectores, no se está trabajando para... Las clientelas electorales. Puede ser, todo puede suceder en este país. Sí, definitivamente. Creo que hay un cambio, o están intentando hacer un cambio de paradigma. O sea, como tú bien, abogado, mencionas, eso no es nuevo, ¿no? Entonces, ok, se ubica en años atrás, o sea, al inicio. Bueno, pues yo creo que estamos ante un... pues yo no diría retroceso, vamos a decir un rescate de políticas que deben haber funcionado en el momento que se pusieron, por eso se están repitiendo, ¿sí? Creo yo. Sin embargo, el resultado... Pero no funcionaron, ustedes lo saben, tienen Yo no creo que no hayan funcionado, sí funcionaron. Y fue en su momento tuvieron resultados. No, siempre tuvieron resultados. Obviamente, pues el dinero se va acabando o lo van destinando o redireccionando a otros programas y sustituyen esos. Bueno, ¿sí? tú dices que funcionó porque Funcionó porque apoyaban a los ¿cómo se llama? A los abogados, a los visitadores agrarios. ¿Apoyaban Ahora no hay en qué apoyo. sentido? Apoyaban en ¿Económico? sus trabajos, en la integración de sus expedientes. ¿Por qué no? en ¿Por la- qué? en ¿Por la- qué? Son ¿Por qué parece talacheros, que- va. O Pero- sea, pero ¿por si- qué estamos entonces En ese problema problema agrario, sí si nos funcionó? apoyaron bien, hicieron las cosas bien. A ver, porque, sí, bueno, sí hicieron se la dejó de apoyar chamba, hace fueron más de 10 años. auxiliares, fueron auxiliares de funcionarios agrarios, ¿sí? Eso lo hicieron bien. Ahora, si ese trabajo repercutió en el campo, A favor. bueno, Yo tal veo vez en el Registro Agrario Nacional a tal vez ex diríamos, becarios sí. como gestores. Sí. Sí, aprendieron. Aprendieron. Pero Pero creo que en la época de Fox es cuando empezaron A delegarlos. a dejar, ya no eran tantos becarios para la delegación, ahora son menos, y ya cuando entra Calderón, de plano ya no había Porque hay becarios. una Lo similitud, quitan. doctor, hay una similitud. Una vez una persona me dio los nombres de los que aprendieron los cambios a la ley agraria en la época de don Víctor Cervera Pacheco, fulano, mengano, perengano, y son 4 o 5 que hasta ahora siguen litigando, siguen apropiando de tierras. Fueron los primeros que aprendieron la manipulación de las leyes agrarias para enriquecerse y enriquecer a otros. ahora, como lo manejó el procurador, estos becarios serán el relevo de los funcionarios
en las distintas dependencias Pues salieron malos del comentarios. sector. Porque lo dice él dice Sí, textual, sí. ustedes son el relevo generacional que tiene como finalidad atender y apoyar a los campesinos de México. Aquí, No habla de los sí. funcionarios. Yo ¿No? creo que habla de que enseñar, y esa era la política, a los becarios todas las cuestiones de la ley agraria y cuando regresen a su lugar de origen puedan aplicar sus conocimientos. Aquí la situación es Eso es que verdad. el campo, sobre todo, también el campo a nivel nacional, pero el campo yucateco, ¿hacia dónde va? Que eso es lo más importante. ¿Hacia dónde el campo yucateco va a seguir Yo creo que con ningún- esta a ningún situación lado, de ¿eh? crisis? Porque, por un lado, oye, compras y por otro lado vendes, y sigues comprando y vendiendo. ¿Hasta cuándo realmente la Procuraduría Agraria va a dar alimento real para seguir dando esta situación de conflicto, que es lo más importante, ¿no? Porque de nada sirve que el Congreso del Estado, digo, exhorto. Está bien, gracias por exhortarlos. Yo creo que Sí. no es función de la Procuraduría Agraria terminar Así el es. conflicto, no sé, es asesorar. El conflicto siempre va a haber porque hay intereses contrapuestos, del tamaño que sean. Pueden ser desde dos grupos que van peleando tener el control de un ejido hasta grupos empresariales. Siempre va a haber una situación de conflicto. La situación es que desde mi punto de vista, la Procuraduría tendría que limitarse a asesorar y a decir, a ver, lo que tú estás diciendo o haciendo no es correcto. Se contrapone a la ley, si lo haces, te van a demandar en tribunales. Punto. Porque, punto a que ver, se acabó, licenciado, ya. con toda la experiencia que tienes en ese aspecto, ¿hacia dónde? Porque los conflictos van a seguir. ¿Qué va a pasar, licenciado? Yo creo que, como hace rato decíamos, los conflictos agrarios se van a resolver en los tribunales. En los O sea, tribunales, así es. No se resuelve un conflicto porque yo lleve 50,000 gentes a A eso hacer un voy, paro, a eso voy. porque yo haga pancartas y diga que fulano de tal es malo, no, y yo creo que sí están cumpliendo con sus funciones. O sea, si la Procuraduría tiene una solicitud y el delegado no la atiende, se quejan ante el órgano interno de control. Y si la atiende, se quejan los empresarios. O sea, Pero por eso voy. es un conflicto de intereses. No necesariamente empresarios, Lick, también hay Bueno, los conflictos cooperan con los dentro empresarios. de ellos mismos. Es lo mismo. Puede Sí, ser, entre ellos puede mismos. ser, pero entre Yo ellos lo que mismos decía, hay es una conflictos. cuestión de interpretación. La ley agraria establece exactamente las funciones que tiene la Procuraduría Agraria en el 136, 135, 136, y existe el reglamento interior de la Procuraduría Sí. Agraria donde dice todo lo que debe de hacer, y en todo lo que debe de hacer, no lo han dejado de hacer. No es santo en mi devoción, pero no creo que el, ¿cómo se llama? El delegado, como sea, el enlace, lo que sea, esté haciendo mal su trabajo. Está atendiendo a una minoría que dice que no la habían atendido. Yo sé que sí las habían Siempre atendido. les habían atendido. Siempre las habían atendido. Pero él está dando En por mi- su lado, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, le está dando por su lado, y a lo mejor jugada, etcétera, etcétera. A lo mejor antes no se les daba. Yo sí tengo la experiencia de que había mucha gente que llegaba a Procuraduría Agraria y te pedía y solicitaba algo, y de entrada veías que a lo mejor no era no era posible. procedente. Yo le hacía una asesoría jurídica bien sustentada, y si el delegado no la quería firmar, la firmaba yo. Y donde le decía, a ver, ya te precluyó tu término, ya te precluyó esto, sí, pero si del análisis del acta de asamblea o de lo que pedía se desprendía que pudieran haber habido alguna violación al procedimiento, pues sí, Se les hacía ver. se le hacía una demanda. Pero además, nadie debe de estarse, Rasgando las vestiduras. ajá, o siendo temeroso o algo por decirlo, porque si están bien hechos las asambleas no tiene ningún problema. No tiene ni un problema, es lo que siempre hemos dicho. Pero sí tiene un problema, Pero, porque el único artículo de la ley agraria que habla de que las tierras de uso común, sí, o sea, pueden convertirse en privadas, es el 75, el que habla de la aportación de tierras. Entonces, estamos en ejidos regularizados que ya definieron, esto es asentamiento humano, estos son parcelas y estos son tierras de uso común. Está ya, definido. Está ya. Ya. Y si la tierra, y si el 73 dice que las tierras de uso común son el sustento económico de la vida en comunidad en el ejido y que son inalienables, imprescindibles, inembargables, entonces desde ese punto de vista todas las asambleas que se han hecho no están bien. Están inválidas. ¿Por qué? No que sean No, inválidas, no, pero o sea, no están bien. ¿Por qué? no estás Porque ya cumpliendo el ejido ya la se ley. regularizó. Ok. Ya. Su tierra de uso común ya está. Sí, pero si a alguien le interesa esa tierra de uso común, la única opción que le queda es la aportación de tierras. Pero lo que se hace en las ¿Y el asambleas. cambio de destino?
No existe el cambio de destino en la ley. En ningún artículo de la ley agraria existe algo que diga que se pueden cambiar de destino las tierras. No. Por En el eso. 56 habla de una regularización. Una vez hecha esta, se acabó. Se inventó el cambio de destino. ¿Por qué? No, pues es que yo ejido, a mí me interesa cambiar O de sea, destino esta tierra. yo quiero pero cambiar sí, el destino de mi tierra. desde sí lo puedes hacer, Ahí está. pero no se está Pero no, cambiando. pero no está sustentada en la ley. Y- Pero estamos hablando de un cambio No, de es destino. que son de en el los entendido, vacíos que puede en tener el la entendido ley. de Así que es. estoy cambiando de destino porque voy a regularizar una situación. No Claro. se está regularizando ninguna situación. Ah, Se en están en las- vendiendo tierras de uso común. en las Entonces, actas de estamos hablando de una Se están simulación de A eso voy, asignando está a simulando. cada ejidatario En las tierras asambleas, de en uso las actas de la común. asamblea no dice eso. No, y no es Sí, un hay cambio de ejidatario. destino. O sea, y de repente no es un ejidatario. tú puedes agarrar y decir, este polígono que es de O sea, uso si común, sigo abordando esto, se va a cambio volver el más destino. polémico, A ver, porque sí. hay ejidatarios, sí, de alcurnia. Sí, en un ejido hay ejidatarios de repente de alcurnia. Sí, ¿Cómo como en Sí, todos. que no entraron en la dotación o en la ampliación No, de ejidos. así es, que Sí, fueron aceptados que por fueron la aceptados asamblea. por la asamblea. ¿Eh? Donde viven, no sé. Pero también entre esos aceptados, no todos son de alcurnia. Hay gente que trabaja A lo en que el voy, campo. y porque todo. mira, O sea, sí, hay muchos. por así, eso, hay muchos a lo así, que voy, pero la las- gran mayoría fueron aceptados. Pero porque si a mí, procede. por eso te digo, me aceptaste por proceder porque no, yo no estoy violando la ley. no. En eso voy. Se aprovechan Podría ser resquicios inmoral, que pueden haber. inmoral, pero podría ser llamarse entre comillas. Pero jurídicamente se hizo porque te lo permite la ley. ¿no? O sea, claro, y claro. al permitirte la ley que tú seas campesino de alcurnia, No tiene un límite. Pero no no, hay- cumples con los requisitos. Primero, el 13 de la ley agraria dice que tiene que ser mexicano mayor de edad legal y residir por más de un año en tierras de ejido. No reside en tierras Avecindado. de ejido. Vecindado. Es avecindado. Porque eso es Esa es la avecindado. primera, es Y la luego primera opción. posesionario y luego ya Esa es la ejidatario. primera posición para que tú puedas ser ejidatario. El posicionario se le reconoce respecto a una parcela que tiene en posesión. Es diferente. Con una superficie. Tanto avecindado como ejidatario están a un paso de ser ejidatario. ¿De acuerdo? Sí. Si un posesionario reconocido en la pero ¿por qué regulación del por qué ejido- muchos extranjeros, porque hay extranjeros, son No, parte de... No, No hay. no pueden. No pueden. No debería. No hay, es que no puede. No hay, no, si no, no si hay. si es De manera directa tiene que ser mexicano. mexicano. O sea, si es un extranjero que Si haya está sido nacionalizado, esa es otra ese- cosa. esa es otra Sí, cosa. sí, sí, sí. Así es. Así es. Bueno, no, Hinder. Entre los factores nuevos de todo este embrollo, y hay una cosa que quiero apuntar que rebasa este tema que estamos tratando. Entre los factores nuevos de estos pleitos y dimes y diretes y todo, ¿qué riesgo implica la intervención y la llegada al Estado de grupos de izquierda extrema, dizque apoyando a los campesinos y promoviendo la devolución de las tierras a quién sabe quién? La extrema izquierda presente. Estamos entrando en otro terreno, ya no en el terreno ni Así es, jurídico pero ni son nada, patrones. pero es una realidad. Estos grupos tienen formas de trabajar y de acercarse que generalmente no son las que nosotros tenemos en nuestro terruño, en Yucatán. Entonces generan, valga la redundancia, generan conflicto cuando entran. Vienen trabajando de otra manera, Confrontación. vienen con una alineación, como tú bien haces notar, a un extremo izquierdo, vamos a decir, completamente radical, que se puede decir que ellos traen una doctrina de tipo comunista, ¿no? De lucha. De clásica, de comunista, y ellos tienen muy metida la lucha de clases, muy metido todo ese cassette, y actúan en congruencia a ese comportamiento que ellos tienen, hecho no de ahorita, o sea, de hace mucho tiempo. Generalmente estas agrupaciones no tenían presencia en Yucatán, vamos a decirlo tenían. así. Era muy baja, ¿sí? Con la cuarta transformación se rompieron diques, e incluso, bueno, una de las cosas que se puede decir es que con la cuarta transformación se nota más la presencia de estas agrupaciones. No son nuevas, estaban acá, estaban latentes. Chiapas, de Oaxaca, de ahí vienen. No, y incluso acá en Yucatán, pero de cierta manera latentes allá, no tenían las condiciones para poder sobresalir. Ahorita, algunos funcionarios de la Cuarta Transformación están poniendo las condiciones a modo para que estas organizaciones trabajen. ¿Qué es lo que está pasando? Generan enfrentamientos, Generan generan pequeños conflictos. incendios. Generan Todo. miedo.
Todo, exacto, Exactamente. miedo, Tu asamblea está terror. bien hecha. Ajá. tienes No que pasa temer. nada, ¿no? Pero el Pero- ambiente, ¿qué es un ambiente De la terror, misma de comunidad? terror, No, sí, de de terror. terror. No aporta, De terror. Tenso. no aporta, O sea, sino nadie les tensa había más puesto un todavía. micrófono. Nada. Ya se los pusieron. Existían, como dice Sí, el Salvador, sí, sí. existían. Y bueno, válido no su defensa, pues ahí están. ¿Sí? Procuraduría Legal los tiene que atender. Sí, sí los tiene que atender. Claro. Está obligado a atenderlos. A Entonces, todos. ¿está haciendo mal Alfredo? No, no está haciendo mal. No está haciendo mal. Lo que- causa lo- escosor. la Cuando que dice, vas más sí, allá de la atención y tomas participación activa en favor, o vamos, ¿cuál es el modus operandi? Estas agrupaciones se meten, calientan El ambiente. un grupo de Sí. ejidatarios, ¿sí? Y nunca viene Alfredo, como bien dice aquí él, y aprovecha ese calor de ejidatarios, se alinea con ese grupito, Les da micrófono. presupone que está mal hecho todo, ¿sí? Y bueno, y viene el conflicto. Pero eso es grave Voy que a esté tomar pasando, tu ¿no? acta. Bueno, yo no O sé, sea, si, desde si- mi yo no modo sé si de- ese es el proceso que ha realizado. Pues Pero no bueno, nos hemos dado cuenta que pero sí. pero de que los tiene que atender. Ah, no, eso sí, es claro, innegable, Como eso es mexicanos y como asociaciones, todos Así quieren que es, sean está atendidos obligado todos. a- El problema a- es que yo veo conflictos donde no haya. Veo Donde no había. conflictos donde no había conflictos Bueno. en varias comunidades. Ya está No saliendo. no se habían prendido los focos rojos. Los conflictos siempre han Siempre existido. No, en el sentido. No eran públicos, No eran tal vez. públicos. No Siempre eran ha habido públicos. conflictos. Es lo que dice No eran Yucatán. públicos. Siempre ha habido por todos Así lados. es. ¿De qué Pero año? sin embargo. ¿De qué año la ley agraria? 1993. 93, así es. A estas alturas, en lugar de estar hablando de conflictos ejidales, de conflictos agrarios, deberíamos estar hablando ¿De de producción? la producción del campo. Así es. Estamos Es desfasados. que mientras no 40 haya años. una certeza en la tenencia de la tierra, eso es de siempre, no ¿Para de ahorita. cuándo Cuando eso? yo era un chamaco, mi papá tramitó los certificados de inafectabilidad de su rancho, porque si no tenías la seguridad de la tenencia de la tierra, pues Y ¿cómo aún así inviertes? se lo volaron, me volaron Y aún más. así lo invadieron y se lo volaron, es correcto. Sí, el problema es eso. ¿Hasta cuándo, ¿Cuándo va a o sea, el producir campo el va a campo? cambiar? O sea, tienes bien la cuarta transformación. Pero sin embargo, si no hay legitimidad en el campo, va a seguir esos conflictos. Y eso es lo grave. ¿Cuándo vamos a hablar ya de la producción del campo Y el yucateco? campo va a seguir siendo una Hay, carga en lugar de un hay producto. maneras en la ley en las cuales se pueden asociar, ya lo hemos dicho en anteriores programas, o sea, pueden haber sociedades en las cuales elegidos se asocien con empresas o con 45 de la ley agraria. empresarios, sí, o con Pero empresarios que voy, y a mí- produzcan. pero a mí como empresario, Pero hay muchos no me empresarios que interesa. tienen miedo a entrarle, Pero ¿no? no tiene por qué tenerle miedo. Si te vas a asociar con un ejidatario que tiene un certificado parcelario, tienes certeza jurídica del certificado parcelario. Entonces, ¿cuál es el temor? El temor es de que un grupo de ejidatarios No, no, es que de te un vean ejidatario. llegar, Ajá, sí, sí, por eso, así es. tú ejidatario, tienes tu título, tu certificado y te asocias con Hinder. Va Hinder a trabajar allá y de repente salen unos defensores del territorio maya con machete en mano y te piden entrar. Sucede, hermano. Aquí Bueno, en Yucatán actualmente sucede. Yo creo, Nosotros estamos creo hablando que de estamos hablando de los procesos de ventas de tierra que se hicieron, bueno, cambios de destino que le llaman, Como fuera. posteriores a que estaba regularizado el ejido. Obviamente, pues ahí hay gente que no estaba de acuerdo, que no fue a la asamblea, tal vez una minoría, como dice, que no tenían, Pero ya bueno, fue que a- tenían voz, pero no nadie les había puesto un micrófono. Tenían ¿De voz acuerdo? y y perdieron en no la sabían- asamblea, y no ¿va? sabían cómo hacer. Pero dice, es que la asamblea es la máxima autoridad. No, es el órgano máximo de decisión. De pero no decisión. puede pasar por encima de la ley. Entonces, No, esa es gente a correcto. lo mejor está acostumbrada solamente a alzar la voz, pero no seguir un procedimiento legal ante los tribunales agrarios. Sí, si lo sigue y la asamblea se hizo bien, es aquel que fue No pasa beneficiado por la nada. ley, no pasa nada. Pero el problema, No le han abogado, enseñado al es que ejidatario a conducirse bajo la ley. el problema es que hay gente que aunque sepa, no lo hace porque no le conviene a sus intereses, él lo sabe. Entonces, sí, yo tengo conocimiento de que, por ejemplo, X persona se asocia con un ejidatario, el ejidatario tiene su certificado, todo bien, a toda madre, pero cuando ven al hombre blanco que llega, y no quiero sonar racista, a empezar a trabajar en una parcela en sociedad con otros, los otros piensan que están siendo despojados de una propiedad de su Ahí sí tierra está- ahí sí están y mal. se resisten.
Y están mal. Entonces, ¿pero qué generan? Que el empresario diga, no, Desconfianza, espérame, compañero, Yo yo creo así que si como el empresario complemento, está bien sí. asesorado Eh. y el ejidatario también es con el que Pero se ese es el está problema. bien Pero te vas a asesorado. enfrentar, aunque estés bien asesorado, a gente que... Y hay medios legales para hacer Bueno, valer la señores, ley. sí, El pero ejidatario- entras en otra dinámica. El ejidatario que ya tiene su parcela, nadie se la va a quitar. Yo Y tengo él la- se la puede retar al que se le pegue la gana. Tiene Yo derechos tengo- parcelares. Es Tengo la idea correcto, de es que su hay derecho. empresas que ya han resuelto ese detalle. Pues, la eólica del Golfo, por ejemplo, Sí. ya hizo convenios y ya terminó una parte, una unidad, está empezando otra. Y ya sabe, lo sé porque lo he visto de cerca, llevar legalmente todo el asunto, Ahí explicarle en a todo tu el mundo. tierra, ¿no? Y no hay ningún Silamo. problema. Al contrario, cuando uno sabe que está incluido en los planes, se alegra porque le va a tocar una Claro. pensioncita. Yo creo que estamos en Hay pañales maneras. en Yucatán en la cuestión de asociación Sí, entre cierto. empresarios y Exactamente. y Falta promover eso. ejidatarios. El cambio de No, ahora sí, disco. de disco. Siempre se ha Cambio de promovido, paradigma. pero no han tenido miedo los empresarios yucatecos. Es Pero en correcto. otras partes de la República, el ejido Sí tiene existe. tremenda oficina y rentan parcelas y ellos, además de que rentan, son empleados de Pero la- acá, de Gaspar, grandes empresas. siempre se han visto los secretarios acá en Yucatán por los empresarios para compra. Para Así compra. es. No ha No, habido, no como asociación. no como asociación, que esa es la realidad. Sí, Sería por bueno el una mismo campaña, temor, sí. ¿no? El Grandes mismo entes, temor de qué puede algunas pasar. entes compran grandes extensiones para cuestiones inmobiliarias. Sí. Sí. Los cercanos a Mérida. Está la aportación de tierras. Claro. El legislador quiere su dinero rápido. El empresario pues, no se lo quiere dar. Y sí, te lo doy rápido, pero en lugar de darte 10, te doy un peso. ¿sí? Y luego eso es lo que genera problemas. Si se pudiera convencer, a ver, espérate, no te voy a dar un peso, te voy a dar 10, pero Dame Aguanta, chance espera dame que chance. trabajemos. Como vayamos desarrollando y esto, después vas a tener a lo tu mejor dinero. no son Espera que 10, trabajemos. Claro, a lo mejor no son 10, a lo mejor luego son 50, a lo mejor luego son 100. Así es. Cuando te des cuenta, lo último que vendieron, sí se vendió a precios bastante Mejores. mejores. O sea, Pero inclusive puede ser que ni tengan la necesidad de vender. Si hacemos una buena sociedad y hacemos una buena empresa agropecuaria o de cualquier otro Así tipo, es. pueden ganar inclusive más como accionistas. Pero eso voy, Claro. la falta de información, Exactamente. el cambio de Haría falta disco, una campaña se de paña, divulgación decirle, de lo señor, que sí, dicen ellos. porque es lo Pero que dices, ¿no? Todo, yo sí quiero vender hubo nada una- más. Sí hubo Sí una hubo, campaña, sí sí hubo una hubo. campaña. Y yo decía en algún ejido, oye, tú eres, en este momento tu presidente municipal es panista, tu gobernador es panista, tu presidente de la República es panista, y te sigues oponiendo a esto cuando ellos siempre siguen trayendo esto mismo Ajá. que venía de siempre. un sexenio anterior. No te entiendo. Eso es lo que pasa, es nada más la resistencia, pero hay que convencerlos, hablar con ellos y decirles, capacitación se ha hecho, ¿sí? De toda la pero no vida. es lo suficiente, a eso voy. Sí, parece que no. Sí, Pero también bueno, hay que capacitar lo que pasa también es a los que- Sí, empresarios. se ha hecho suficiente, Mira, pero llega un mira, empresario a decirle, doctor, no le hagas caso al de a allá. eso voy. Mira, yo te voy a dar un dinerito. Hay muchos intereses. Claro. Hay muchos intereses. Es ¿no? lo que hemos dicho, ¿no? Y hay intereses a veces legítimos y a veces no legítimos, ¿no? Entonces, Por el lado empresarial, lo que debe No quiero decir prevalecer. nombres, pero esto empezó con algunos personajes, sí, que pues, su intención era extorsionar a gente que había acaparado Claro. algunas tierras ejidales. así Por el lado empezó el empresarial. problema. Y, así empezó. Por el ejemplo, problema. creo que es un personaje de peso, Villanueva. Bueno, señores, gracias, nos vemos a la próxima. Este tema da mucho más. Gracias, Inter, gracias, Far. Gracias. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta luego. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.